Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy tenemos varias noticias que comentar, he tenido que seleccionar porque hay muchas. Vamos a comentar primero esta: Paris Saint-Germain adopta Bitcoin como reserva de tesorería. Ya veis que no solo llega a empresas tradicionales, sino que también a equipos de fútbol ya está llegando la tesorería de Bitcoin. Nos dice Paris Saint-Germain, uno de los clubes de fútbol más prestigiosos de Europa, ha anunciado oficialmente la adopción de Bitcoin como parte de sus reservas de tesorería. Este anuncio se realizó durante la conferencia Bitcoin 2025 en Las Vegas, marcando un hito al convertirse en el primer club deportivo del mundo en integrar Bitcoin en su balance financiero. Parece ser, según dice el responsable de PSG Labs, Par Helgoson, reveló que el club ya había convertido parte de sus reservas fiduciarias en Bitcoin el año pasado, o sea que ya lleva holdeando un año. Bueno, un año, o por lo menos desde noviembre o diciembre del año pasado, y continúa manteniéndolas en sus libros contables. Esta decisión estratégica se alinea con la visión del club de conectar con su base de seguidores global, donde más del 80% tienen menos de 34 años, reflejando una afinidad con las tendencias financieras digitales emergentes. La adopción de Bitcoin por parte del Paris Saint-Germain no solo representa una innovación financiera, sino también un movimiento simbólico que une el mundo del deporte con el de las finanzas digitales. Al unirse a otras entidades que han incorporado Bitcoin en sus estrategias financieras, el Paris Saint-Germain refuerza su compromiso con la innovación y la adaptación a las nuevas realidades económicas. Este paso audaz del Paris Saint-Germain podría inspirar a otras organizaciones deportivas a considerar la integración de activos digitales en sus operaciones financieras, marcando el inicio de una nueva era en la intersección del deporte y la tecnología financiera. Bueno, una noticia que como veis salió en la conferencia de Bitcoin. Más, el Banco Santander evalúa la emisión de stablecoins y el ofrecer servicios de criptomonedas al público. ¿Recordáis que hace 4 años o 5 estaban amenazando a los clientes, los bancos españoles, la mayoría de ellos? No sé si el Santander era uno de ellos, pero muchos de los bancos amenazaban a los clientes con cerrarles las cuentas o bloqueárselas si enviaban dinero a exchange de criptomonedas. Pues ahora ellos te van a ofrecer las criptomonedas, ¿vale? Así que fijaros cómo ha cambiado el cuento. Cuando les sacas el dinero de su entidad, te ponen pegas, o sea, no es tu dinero realmente porque te están poniendo pegas, es tu dinero pero a regañadientes. Pero cuando ellos son los que venden ese activo, no hay ningún problema. Así que otra noticia que nos está diciendo cómo está cambiando el tema de Bitcoin en los bancos también, ¿no? Nos dice, para leer un poquito lo que está pasando, BBVA, una institución bancaria global, está considerando, perdón, Banco Santander, una institución bancaria global, está considerando expandir los servicios de criptomonedas a clientes minoristas y potencialmente lanzar un producto de stablecoin. Los planes para la stablecoin aún están en las primeras fases, pero dice, grandes instituciones bancarias, incluyendo JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, están supuestamente explorando el lanzamiento de stablecoins tras un cambio regulatorio favorable en la industria de Estados Unidos bajo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿vale? Los defensores de la stablecoin argumentan que son una forma de extender el dominio del dólar estadounidense, aumentar la velocidad del capital en los sistemas de pago, bancarizar a los no bancarizados y exponer a las pequeñas empresas a los mercados de capitales globales. Vale, así que bueno, eso es un poquito otra noticia que tenemos sobre bancos y Bitcoin. Otra noticia, la SEC desestimó la demanda contra Binance. La SEC y Binance han firmado una estipulación conjunta para poner fin a la batalla legal de 2 años, según muestran documentos judiciales. Aquí abajo nos pone los documentos y luego nos dice que la disposición de la SEC para desestimar la demanda de Binance sigue a las de Coinbase, Consensus y Kraken, que se resolvieron a principios de este año. La SEC también ha finalizado investigaciones sobre Circle, Inmutable y varios otros. Bueno, es lo que está pasando. O sea, toda el ataque que había por parte de la SEC cuando estaba Gary Gensler allí de presidente, pues todos esos ataques o regulación por la fuerza, pues está desapareciendo y bueno, ya está acabando esa persecución de las empresas cripto en Estados Unidos, ¿no? Que es otra cosa también importante. ¿Qué más cosas? La justicia respalda los aranceles de Trump después de que otro juez había dicho que no, y cae el precio de Bitcoin y las bolsas y todo, ¿no?
la verdad es que Donald Trump, al haber habido un juez que prohibía sus aranceles, debería haber aprovechado esa oportunidad para salir airoso de esta situación. Porque desde que se puso con los aranceles es un ridículo económico lo de los aranceles, lo que está haciendo, ¿no? Entonces, aprovechar que un juez te dice que está prohibido hubiera sido la mejor manera de salir airoso de esa situación. De decir, es que me lo han prohibido, entonces no puedo hacer nada, la culpa es de los jueces. Podía haber echado balones fuera y salirse del marrón, pero sigue en sus 13. Una cosa que es insostenible, como ya hemos dicho, que no lo podrá llevar adelante, que se tirará un montón de meses con el tira y afloja, pero que a la larga no va a poner ningún arancel. De hecho, ya sabéis que están suspendidos durante no sé cuántos días, 90 creo que eran. En algunos países pues tendrá algún arancel pequeño, pero que está perjudicando más a la economía que otra cosa. Y esta era la manera de salir de ahí, y sin embargo recurren y otro juez les da la razón y respalda los aranceles. Así que más lío durante un par de meses más con el tema de los aranceles, algo que ya digo que no se va a poder sostener, pero que bueno, que los seguimos teniendo ahí y por eso el mercado está tan volátil como está. ¿Qué más? Último comentario. Eric Adams pide la emisión de bonos de Bitcoin en Nueva York y el fin de la licencia estatal BitLicense. Eric Adams quiere derogar la BitLicense de Nueva York, que el Estado puso en marcha en 2015 y que ha sido criticada por la industria de las criptomonedas por ser demasiado costosa. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, afirma que garantizará el lanzamiento de un bono de Bitcoin en la ciudad y renueva su pedido para eliminar el programa BitLicense de Nueva York. En una intervención en la conferencia Bitcoin 2025, Adams se comprometió a defender y apoyar la creación de bonos municipales respaldados por Bitcoin. Tenemos instrumentos financieros para todos los demás bonos, se puede tener bonos exentos de impuestos y otros bonos. Es hora de que, por primera vez en la historia de esta ciudad, tengamos un instrumento financiero creado para los holders de Bitcoin, afirmó. Así que ya veremos cómo es ese bono de Bitcoin, pero pues otra noticia más favorable a Bitcoin. Ya veis, bancos, ciudades, países, empresas, todo está ahora de cara para Bitcoin. ¿Pero qué pasa con el mercado? El mercado pues tiene sus cosas, aparte de los fundamentales, tiene sus movimientos técnicos. Estamos viendo que ayer cayó la bolsa, por cierto no tengo aquí sacado el gráfico de la bolsa, luego a ver si lo vemos a la tarde en el vídeo de mercados. La bolsa cayó ayer bastante, desde cómo iba a la mañana hasta que cerró fue de más a menos, desde cómo estaba el futuro a la mañana hasta que cerró yo creo que cayó un 2%, y arrastró un poco a Bitcoin, que ya venía rompiendo la línea de tendencia acelerada esta que tenía el día anterior. Ya veníamos avisando que esta línea de tendencia no se iba a sostener. Era imposible. Esa pendiente de subida no puede durar más de 3 meses. No puede. Es imposible, ¿no? Entonces tenía que romperla, la ha roto, ha corregido un poco, se ha ido por debajo de los 106.133, que era el primer soporte que tenía, y está más o menos en la otra zona de soporte que tiene, que es 104.880. Después tiene más abajo la zona de 102.800, y si rompiese esa zona estaríamos ya hablando de 101.000, más o menos, 100.900, 101.000. Y ya si pierde ese nivel, evidentemente estaríamos por la zona de 98.100, que sería el siguiente nivel de soporte. Ayer comentábamos, ¿romperá los 100.000 alguna vez más? ¿Volverá a perder los 100.000 o ya no los perderá? Pues estamos en ese punto ahora mismo, en el punto en el que o rebota en esta zona de aquí, o rebota en 102.800, o cae hacia la zona de 98.000 y rebota en 98.000. Estamos en el punto de establecer ese nuevo punto en el que podamos establecer una línea de tendencia con menos pendiente. Estamos en esa fase del movimiento, pero no es algo que nos sorprenda, es algo que venimos diciendo. Se necesita un punto en esta zona para establecer una línea de tendencia con una inclinación menor, pues yo qué sé, de este estilo, por ejemplo. Esa línea sería más sostenible en el medio plazo. ¿Qué puede pasar? O que caiga el precio a la línea, o que consuma tiempo y la acabe por tocar. Por lo tanto, no sabemos el precio al que va a caer. Este precio yo ya lo considero bueno para acumular. No sé si va a ser el mejor, porque no lo podemos saber. Hasta que no veamos en el punto en el que rebota, no sabemos si ese ha sido el mínimo o no. De momento está en proceso de corrección y no sabemos si seguirá corrigiendo o rebotará. Es un buen precio ya
para acumular. Una caída ya desde los máximos del 6% aproximadamente. Bueno, no más. 7 y pico por ciento. ¿Vale? Está bien. Desde los máximos un 7 y pico ha caído ya. ¿Puede caer un poco más? Sí. Puede caer a la zona de 103.000. Puede caer a la zona de 100.900. Incluso podría llegar a caer, si cae muy rápido, a esta zona de 98.000 y pico, más o menos. Eso sería si cae muy rápido. Lo normal no es que caiga muy rápido con los fundamentales que tiene. Lo normal con los fundamentales que tiene es que se meta en un movimiento lateral en esta zona. Pero bueno, no vamos a descartar todas las posibilidades. Esta es una posibilidad remota, pero todavía existe. Como decíamos ayer, no es imposible que caiga por debajo de 100.000. Es prácticamente imposible que caiga a los 75.000. Eso sí es prácticamente imposible. Pero que caiga por debajo de 100.000 todavía es probable. No muy probable, pero existe esa posibilidad. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es acumula, si quieres acumular ya, a partir de aquí, aunque tengas que volver a comprar si cae en 103.000, volver a comprar si cae en 99.000, volver a comprar si cae en 98.000, porque no sabes en qué punto se va a dar la vuelta. Y si estás esperando al punto más óptimo, decir, no, yo voy a esperar a 98.000 porque tiene que caer ahí. Y no cae, y empieza a subir otra vez, te has quedado sin acumular. También depende de la urgencia que tengas por acumular. Yo no tengo ninguna urgencia por acumular, ya lo dijimos, a partir de que pasó de 40.000, pues en mi caso yo ya no tengo esa urgencia. Aprovecho los movimientos de mercado cuando son propicios, como cuando tuvo esta caída a esta zona de por aquí, y si ahora también veo un momento propicio, aprovecharé, pero no tengo ninguna urgencia. Hay gente que ha empezado tarde y tiene más urgencia. Y a esa gente es la que, si realmente quiere acumular y quiere acumular una gran cantidad, no puede dejar desaprovechar ninguna ocasión. Y esta ya es una ocasión. Porque si la dejas pasar, puede que luego no tengas otra. Que puede que sí, que la semana que viene caigamos a 102.500. Bueno, pues acumulas otra vez. Pero no te la juegues a... Bueno, yo me la juego a que caiga a 99.000 y si no nada, pues te puedes quedar sin nada. No sé si se me entiende. O sea, puedes apurar todo lo que quieras. Pero luego si te quedas fuera no hay mucho que hacer. Sin embargo, si tú vas acumulando sabiendo que puede caer un poco más, pero vas acumulando porque ya es un precio decente, pues si luego sube, mira, algo has acumulado. Si no puedes acumular más abajo, mala suerte. Pero no te la tienes que jugar a un precio concreto, ¿vale? Porque ya digo, aquí podemos entrar lo más fácil con los fundamentales que hay. Los fundamentales son súper sólidos y la bolsa ha corregido un poco y la bolsa puede volver a rebotar. Todavía no hemos visto máximos en el SP500 y los vamos a ver durante este año. Pues con ese escenario, para Bitcoin, lo más normal es que aquí entremos en un movimiento lateral y que cuando toque esta línea sea por el paso del tiempo, no por caída. O sea, este escenario de caer y luego subir es el menos probable. O sea, existe como escenario y le puedes dar una probabilidad, pero si le tienes que poner un número a esa probabilidad sería 20%. Es poco 20%. Es un quinto, una vez de cada 5. En estas situaciones, con estos fundamentales, cómo está la política monetaria, cómo está la bolsa, cómo está todo, una vez de cada 5 haría este escenario. ¿Puede que estemos en esa vez de cada 5? No lo sé, no soy adivino. Pero lo normal es que estemos en las otras 4 veces de cada 5, que es un movimiento lateral. Y ese movimiento lateral, pues, nos llevará a tocar esta línea en el tiempo. Esta línea que no, de momento no existe. Yo la he puesto ahí porque considero que esa es una inclinación más normal, más o menos. Esa inclinación podría ser un poquito más, un poquito menos, pero más o menos esta inclinación. O sea, no puede variar mucho de esta inclinación para ser una línea más o menos sostenible. ¿Vale? Entonces supongamos que va a ser esta. La vamos a dejar ahí dibujada a ver si luego coincide, ¿eh? Porque yo creo que más o menos esa sería la inclinación. Voy a trazar, a ver si puedo trazar aquí alguna línea por esta zona de por aquí. Pues podría ser incluso algo así.
Podría ser esta la línea que estamos buscando, ¿vale? Pues son puntos relevantes, es paralela a esa otra línea, no me extrañaría que fuera algo así. Así que la vamos a dejar ahí dibujada. Esto donde estamos ahora también es soporte, como veis. Lo que pasa es que es un soporte un poquito menor porque es una línea pues sacada de... No es ¿cómo decirlo? No es una línea de las principales, pero es una línea que tiene su significado. Así que la vamos a dejar ahí, estas dos líneas. Las voy a poner en verde para distinguirlas de las otras. Pero es muy probable que busquemos esa línea inferior en las próximas semanas. No, ya digo, no cayendo, pero sí que posiblemente yendo con un movimiento lateral hasta esta zona. Es posible que ahora, que estamos aquí rebote. Es posible. ¿Vale? O sea que un escenario factible sería rebote, caída, pérdida de esta línea, pérdida de este nivel, rebote de nuevo, movimiento a la baja, intento de escape, vuelta a caer y pum. Es posible que hagamos algo así. Que esté jugando con el 106.133, que tenga algunos momentos en que pierda un poquito, alguna mecha así por debajo para asustar, por esta zona. No sé si me explico. Alguna mecha por aquí, incluso un poquito más abajo podría ser, alguna mecha por aquí, intentando hacer como que ya no ha pasado nada, nos vamos para arriba. Aquí amago con también tocar con la mecha, finalmente tocar aquí y ya empezar a subir, ¿vale? Así que podemos estar así en este movimiento lateral hasta finales de junio, o sea, todo el mes que viene podemos estar en este movimiento lateral. No me extrañaría nada. Lo voy a dejar dibujado. Espero que no me moleste para los otros gráficos, si no lo quitaré lo dejaré solo en esta temporalidad luego, pero bueno, vamos a ir viendo otras cosas. Ya digo, en los próximos días podemos entrar en esta fase, no tiene por qué caer mucho, por eso digo que aquí es una buena oportunidad, porque no creo que vaya a haber mucho más abajo de esto. Igual, como digo, puntualmente aquí puedas comprar en 103.000, igual para el día 10 de junio, día 12, no lo sé, pero no va a dar mucho margen por abajo. O sea, si puedes comprar va a ser un 2% más barato, 3%. No merece la pena arriesgarse a quedarse fuera por un 3-4%, cuando ya puedes empezar a acumular en este precio, que me parece ya interesante, porque solamente con que vuelva a máximos desde aquí ya es casi un 7%. Y seguramente cuando vuelva a máximos no será para quedarse en máximos, sino para subir más. Seguramente cuando vuelva a máximo será para ir hasta 118.000. Y eso sería ya un 12%, que no está nada mal, ¿vale? Con tiempo, ¿eh? Ya veis que aquí estamos hablando de un mes solamente para tocar la línea y luego para arrancar otra vez hacia arriba, ¿vale? O sea que puede ser hasta 2 meses para el siguiente máximo, ¿eh? Podría ser. Bien, ¿qué más? Bueno, gráfico semanal, vamos a ver cómo va esta vela. Tengo aquí esto dibujado ahora, vamos a ver si lo puedo quitar. No quiero quitarlo del todo, pero quiero quitarlo del gráfico semanal para que no me moleste, para que lo podamos ver bien. Así que vamos a ir ocultando esto y ahora vemos el gráfico semanal. La vela, como veis, va mal, pero todavía nos queda hoy, el sábado y domingo, para cerrar esa vela, e intentará cerrar por encima de 106.133 para no perder ese nivel de soporte. Bueno, soporte que era la resistencia y que ahora se ha convertido en teoría en soporte. De momento está por debajo, pero como digo, lo importante es el cierre de la vela semanal, o sea que hasta que no cierre, bueno, estas las voy a quitar, que son las mechas que he dibujado, esto no me sirve. Vale, ahí está, gráfico semanal ya limpito. Y como digo, intentará cerrar la semana por encima de esa zona de 106.133. Si consigue eso, pues nos estará confirmando que estamos en ese escenario 4 de 5 ocasiones en el que es un movimiento lateral. Si no consigue eso, si cierra por debajo, cuanto más por debajo cierre, más nos estará confirmando que podíamos estar en el escenario ese hipotético del 20% de probabilidad. Porque un 20% de probabilidad es una probabilidad. O sea, tú si sales a la calle
y te dicen que tienes un 20% de probabilidad de que te tuerzas un tobillo, pues es una probabilidad relativamente alta. Te puede pasar. Una de cada 5 veces. O sea que no es una probabilidad para descartar, pero sería lo más difícil. Lo más normal sería lo que hemos dibujado aquí, que sería rebotar un poquito en esta zona, después volver a caer un poquito, volver a rebotar y hasta tocar esta línea. Eso sería lo más normal. En gráfico horario, bueno, perdimos la línea roja ahí en el gráfico horario, que era la misma que teníamos para el gráfico diario. Hizo un pullback, prácticamente casi el pullback hasta esta zona donde coincidían la línea naranja y la línea roja, y después cayó. Cayó fuerte, perdió los mínimos que nos habían servido de soporte en las últimas jornadas en la zona de 106.900, se fue hasta la zona de 106.133, quiso rebotar, no pudo, lo perdió, rebotó de nuevo hacia la resistencia de 106.133, no pudo, volvió a caer y ahora está intentando volver a rebotar a esa zona. Como digo, el fin de semana intentará cerrar el domingo por encima de 106.133. Si rebotamos durante el día de hoy y superamos este nivel, podremos ir hacia zona de 107.000 o incluso 107.400. Y después podría volver a ir a apoyar a 106.133. Yo creo que la vela semanal terminará ahí, en 106.133 aproximadamente. Porque intentarán dejarlo en incertidumbre, en no he roto el soporte, pero tampoco me he alejado de él, me he apoyado para la semana siguiente que haya esa incertidumbre y puedan meterle algún meneo o bien hacia arriba o bien hacia abajo, por esa incertidumbre que van a crear con el cierre semanal justo en el soporte resistencia. Cuando cierra ahí te quedas con ¿esto qué es? ¿Ha aguantado el soporte? ¿Lo va a romper? Entonces esa incertidumbre genera mucha incertidumbre en lo que va a pasar la semana siguiente. Entonces en cuanto hay un movimiento hacia uno de los sentidos, el mercado o le entra miedo o le entra euforia y entonces provoca esos movimientos bruscos que normalmente solemos ver. Así que seguramente eso, el domingo cerrará ahí en 106.133, aunque hoy rebotemos hasta 107.400, que es probable, pero seguramente luego el domingo intentará cerrar en 106.133 para dejar esa cosa ahí en el aire, ¿no? Y vamos con las altcoins, dominancia en 64, vuelve a estar arriba. En cuanto el mercado está un poquito mal, se venden mucho más rápido las altcoins que Bitcoin, todo el mundo quiere salir de ahí y por eso la dominancia recupera, aunque estamos con caídas, ¿no? En Bitcoin. Si vemos un poquito todo, vemos caída fuerte, por ejemplo, en OneInch, que no es capaz de superar la resistencia de los 2.478. Aave se libra de la caída, aunque ya cayó ayer bastante. Ya decíamos ayer que estaba dando síntomas de debilidad cuando estábamos aquí arriba, a la mañana, y después pues se confirmó que había debilidad. Cardano pierde mínimos, mal, sigue perdiendo terreno contra Bitcoin. Es el síntoma de la mayoría de altcoins. Por cierto, hablando de altcoins, a ver, ya lo he comentado muchas veces, pero lo voy a comentar otra vez. Las altcoins, cuando digo muchas veces que las altcoins que no merecen la pena como inversión, siempre sale alguno, no sé, con ánimos de qué, pero no voy a dejar que en el canal la gente haga apología de las altcoins. O sea, alguno que venga diciendo, no, pero si he ganado este último mes un ciento no sé cuánto por ciento. No lo voy a permitir. Porque es como permitir hacer propaganda del juego en el casino. O sea, porque tú hayas ganado una partida de Texas Hold'em en el casino y hayas ganado... No, es que he ganado 10 veces más de lo que puse en la partida. Sí, pero has ganado esta vez. Pero el casino siempre gana. ¿Vale? Entonces no me contéis penas y no hagáis apología de las altcoins porque no lo voy a permitir. No voy a dejar que el resto de usuarios del canal se dejen engañar porque alguien haya ganado una vez en el blackjack. ¿Vale? Pues no me contéis vuestras historietas porque si ganaseis un 100 y pico por ciento todos los meses no estaríais aquí siguiendo vídeos de este canal. ¿Vale?
Así que no me contéis las penas de las altcoins porque no lo voy a publicar en comentarios de las altcoins, ninguno. No quiero que la gente venga aquí a hacer apología de las altcoins. Las altcoins es como el casino. Y que venga alguien aquí diciendo que ha ganado con las altcoins un 100% en no sé qué, cuántos días, o en un mes, o en 2 meses, o en 3 semanas, pues es como decir, me ha tocado la lotería. Si te ha tocado la lotería, pues muy bien. Pero eso no es una inversión. Y aquí se trata de inversiones. Y cuando hablamos de las altcoins, ya dejamos bien claro que es un activo súper especulativo y en el que invertir en el largo plazo no es rentable. No es rentable porque acaban perdiendo contra Bitcoin siempre. A la larga acaban perdiendo contra Bitcoin siempre. Entonces, no me contéis de los juegos que hacéis, porque no me interesan los juegos. O sea, no me interesa que me cuentes que has ganado una partida al blackjack o que has ganado en la ruleta porque apostaste a todo al rojo y ahora tienes el triple de dinero. Porque ya perderás. El casino gana. Siempre. ¿Vale? Al final, no sé si la gente es consciente. Las altcoins es un juego de suma cero. Si tú ganas es porque otros han perdido. Y normalmente los que pierden son más que los que ganan. Porque suele ganar alguien el que tiene más información y ese suele ser uno y suelen perder 100. Para que uno gane, pierden 100. Y a la larga siempre acaban perdiendo la mayoría. O sea, que no me contéis penas de que si yo he ganado en este mes no sé cuánto. Haceros vuestras ideas mentales de lo que queráis. Pero ahí la mayoría pierde dinero. O sea, que no me contéis cuentos. BGB 3,55% abajo y ya veis, empeora también el gráfico, se va hacia nivel de soporte y si pierde ese nivel podría ir más abajo. BNB ha rebotado bastante bien estos últimos días, pero ya veis que se va un poquito para atrás en el día de hoy. Aún así, buen comportamiento en las últimas 2 semanas, que bueno, no está mal. ¿Qué más? Ethereum, un 0,64% abajo, está aguantando bastante para cómo está el mercado, la verdad. Creo que el dinero de las principales altcoins se ha volcado en Ethereum en el corto plazo, por eso está aguantando mejor. Y está saliendo de Solana, de XRP, etcétera. Por eso, bueno, pues se puede sostener un poco Ethereum, porque al final, si concentras todo el capital en uno, pues puedes más o menos aguantar, pero ya veis que tampoco está para tirar cohetes, ni mucho menos. Ha tenido un rebote desde los mínimos y bueno, de momento tiene un poquito de impulso. Solana, como digo, se va para atrás. Evidentemente los memecoins no pueden aguantar el volumen en la red durante mucho tiempo porque al final son activos que no tienen futuro. Y XRP, pues perdiendo ya la zona de los 2087, no lo ha perdido claramente todavía, hay que esperar además al cierre y tal, pero ya está empezando a amenazar esos niveles y pronto podemos ver caídas más rápidas. Yo estoy esperando a que se aprueben los ETFs ya de una vez de XRP para que se termine de desplomar, porque yo creo que es lo único que lo está sosteniendo ahí arriba. El hecho de que la gente está pensando, no, cuando aprueben los ETF ya verás que bien y tal y cual, y es lo que está manteniendo yo creo un poco la demanda en esa zona, porque para mí, en cuanto se dé luz verde a los ETFs, es señal de venta clara, de venta clara. Pues como pasó con el ETF de Ethereum, ¿no? Que también en cuanto salió, desplomarse. Y nada más. Dejamos ahí el mercado, 105.596, ya digo, hoy podemos rebotar hasta 107.400 más o menos, incluso podía un poco más, pero esa zona yo creo que ya es un rebote interesante y luego durante el fin de semana seguramente en algún momento buscará ese apoyo en 106.133 de nuevo, cerrar ahí el fin de semana para que la vela pues quede ahí en un poco de incertidumbre y luego ya la semana que viene pues quién sabe, ¿no? O tenemos otra vez rebote hacia la zona de 110.000 o tenemos caída de nuevo hasta la zona de 103.000 o 105.000. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Entramos en una fase lateral, ya sé que las fases laterales a la gente no le gusta, porque si estamos un mes en esta zona, la gente empezará a decir, pero con todas las noticias positivas que hay, ¿cómo es que no sube? No sé qué, esto no sé cuánto. La gente se aburre enseguida. No puede estar un mes aguantando que el precio esté consolidando. No sé, últimamente hay mucha prisa por todo. La gente si no ve una cosa en 10 segundos no puede escuchar un vídeo de 30 segundos, no se concentra,
Bueno, pues como para aguantar aquí un mes en estos niveles. Así que os lo adelanto. Os lo adelanto para que estemos preparados porque luego vendrá, ya digo, el día 20 del mes que viene, cuando sigamos estando en estos niveles, vendrán los comentarios de los típicos que, pero con todas estas noticias positivas, ¿por qué no sube? No sé qué. Como si el mercado fuese solo la gente que compra. La misma cantidad de Bitcoin que se están comprando se están vendiendo. Y hay muchos particulares que tienen un beneficio brutal. Todos los que entraron cuando estaban en 15.000, 20.000, 25.000 están haciendo mínimo un por 4 o un por 5. Es normal que parte de eso lo vendas. Daros cuenta que es que ¿cuántos millones de Bitcoin se comprarían cuando estaba ahí en esa zona de mínimos? Un montón. Solamente con que en esa zona de mínimos el año 2021, principios de 2022, estando entre 18.000 y 20.000 o 18.000 y 25.000, solamente con que en ese momento tomasen posición en Bitcoin 2 millones de Bitcoin entre los particulares, solamente con que vendan de eso el 30%, son 600.000 Bitcoin. Y aún así estarían holdeando el resto. Es que es normal que la gente tome beneficios. Hay gente que igual no tiene ni piso propio ni nada. Y ahora con la subida de Bitcoin puede permitirse decir, bueno, pues saco el 30%, me compro mi piso propio, lo que sea. Entonces es eso lo que está pasando. Está habiendo una sustitución por parte de los institucionales a los particulares que tienen un beneficio enorme y que están sacando beneficios parciales seguramente. Muchos. Y luego habrá gente que tiene Bitcoins desde el principio de la existencia de Bitcoin que tendrán cientos de millones, porque igual tenían 5.000 Bitcoins cuando Bitcoin lo estaban minando con tarjetas gráficas y no les costó nada. Y bueno, pues esa gente, yo qué sé, pues es normal que de repente diga, bueno, pues por lo que pudiese llegar a pasar, voy a sacar aunque sea la mitad. Claro, eso todo se tiene que ir sustituyendo por las empresas que están entrando ahora y que luego no van a vender. Pero daros cuenta que la sustitución va muy lenta. ¿Cuánto tienen las empresas de Bitcoin? Entre las empresas y gobiernos tendrán 1,5 millones de Bitcoins o dos de los 20 millones que están en circulación. Todavía hay 18 millones por ahí en manos de particulares que en algún momento toman beneficios porque no tienen vida infinita. ¿Vale? No tienen vida infinita. Esas personas tienen un horizonte temporal mucho más corto que una empresa o un gobierno. Con lo cual es normal que haya este tipo de paradas en el mercado. Es lo normal. Así que nada, ya digo, creo que nos toca un mes un poco aburrido. Estamos avisados y luego ya vendrán meses mejores. Cuando pase junio, pues posiblemente julio sea un buen mes. Y bueno, ya veremos a ver cómo va el año, pero yo creo que esa zona que hemos hablado, pues entre 118.000, 130 y algo mil, pues creo que la vamos a ver durante este año. Así que, bueno, paciencia, poco a poco. Daros cuenta que hace nada, 2022, estábamos a 15.000. Cuando estábamos en esa, bueno, 15.000, 17.000. Cuando estábamos en esos niveles, cualquiera hubiera firmado que estar ahora en 105.000. A cualquiera le dices, ¿tú me firmas eso? Sí. Y ahora parece como que no estamos conformes. ¿Quién firmaría, por ejemplo, ahora, estamos 2025, ¿quién firmaría en 2028, por ejemplo, en 250.000 o 300.000? Yo lo firmaría y no es tanto, son 3 años, eso pasa volando. Pasa volando. Pero tenemos que entender que si tiene que llegar a 250.000 o 300.000 en 3 años, va a haber momentos en que no se va a mover, porque si estuviese subiendo constantemente, llegaríamos a 250.000 o 300.000 en meses. Y eso no va a pasar, porque el mercado no funciona así. Y sobre todo cuando ya un activo tiene la capitalización que tiene Bitcoin, que ya no es una meme coin que vale $1.000.000 la capitalización total y que la puedes hacer subir por 10, porque de 1 millón a 10 millones no hay que meter tanto dinero para subirlo. Pero aquí tienes que meter un montón de dinero para subirlo. ¿Vale? Bien,
Pues nada, con eso terminamos, no quería añadir más, me he entretenido demasiado yo creo. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que haya un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin